El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros, a quienes nos siguen a través de El 9 Channel, en esta gran producción de Fila 9 Live, que la tenemos en esta nueva semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguirnos en redes, en Twitter, en Instagram, por supuesto también en Facebook y en nuestro canal en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Soy Roberto Rodríguez. Esta semana Rodrigo aún se mantiene delicado de salud. Esperemos la próxima ya se integre al equipo de Fila 9 de manera activa, ya que se encuentra en cama siguiendo cada una de nuestras transmisiones. Le mandamos un abrazo fuerte a la distancia. Hoy tenemos un programa extremadamente interesante con una invitada que ya estuvo con nosotros hace poco más de un año. Es la doctora Linda Guamán. Ella es PhD en microbiología. Con ella hablamos al inicio de esta pandemia sobre su visión, su perspectiva, y hoy, integrada a la función pública, no solamente vamos a pedirle su opinión sobre cómo avanza la pandemia, sino también vamos a conversar con ella sobre su situación judicial en el Ecuador. Eso lo abordamos de inmediato aquí en Fila 9 Live por el 9 Channel. Arrancamos un nuevo encuentro de Fila 9 Live y hace muchas semanas que no conversamos, de hecho desde el año anterior que no conversamos con la doctora Linda Guamán, que es nuestra invitada hoy. Ella es PhD en microbiología y vamos a conversar con una voz calificada sobre lo que está ocurriendo en materia de COVID-19. Concretamente en la ciudad de Quito, hoy está trabajando en la administración pública, en la administración municipal de la capital de los ecuatorianos, y es importante conocer en qué estamos. Linda, gracias por atender nuestro llamado y yo creo que es esa primera pregunta. El balance a hoy, ¿cómo se presenta en materia de COVID en la ciudad de Quito? Bueno, mucho peor de hace un año. Nosotros en la Secretaría de Salud, que reportamos cada semana los datos ante el Consejo Metropolitano, nunca reportamos una lista de espera de terapia intensiva superior a las 100 camas y hoy en día por bastante la superamos, tanto así que tenemos más o menos 160 camas, personas en lista de espera por una cama UCI. Wow. Y también ya tenemos lista de espera por camas convencionales de hospitalización. Entonces, yo siempre digo, estamos peor que hace un año, pero ya no tenemos el miedo que teníamos hace un año. Porque hace un año Cuando conversamos hace un año y cuando tú bautizaste en este programa y yo te preguntaba si era el COVID, la COVID, tú dijiste es el bicho, que lo recuerdo todavía. Estábamos todos temerosos y no sabíamos qué pasaba. Hoy sabemos más, pero la curva sigue avanzando. Pese a que hay un poco más de conocimiento en el estudio de la COVID, ¿no? Sí, pero ya nos agarra cansados. Roberto, hace un año éramos mucho más disciplinados en el confinamiento. Ahora mismo aquí en Ecuador estamos los fines de semana confinados, ¿no? Pero, por ejemplo, la Secretaría de Control en el municipio este fin de semana tuvo que cerrar 60 fiestas. Entonces, hace un año yo no creo que la gente estaba haciendo fiestas, porque era el momento como más de miedo. Apenas comenzábamos esto y ahora, pues básicamente, tanto por un tema económico como por un tema de cansancio en sí, pues ya no tenemos aquella disciplina. Entonces, eso nos ha llevado a que tengamos índices mucho más alarmantes de los que teníamos hace un año. El exceso de mortalidad también ha crecido. La semana pasada se recogieron más o menos 60 cadáveres aquí en la ciudad de Quito. Y eso habla de que no estamos haciendo bien las cosas. La vacunación es a cuentagotas. El Ministerio de Salud Pública ha dejado de hacer pruebas. Prácticamente no se hace ese tipo de seguimiento, rastreo de los contactos, etcétera. Entonces es una situación muy, muy complicada, pero al mismo tiempo algo esperanzadora cuando vemos que grupos como los recogedores de basura, Emaceo fue vacunada la semana pasada, fue vacunada a los agentes metropolitanos de control, nuestro personal de salud que estaba haciendo pruebas también.
es algo esperanzador, pero necesitamos hacer eso mucho más rápido. Y ahora con la novedad, además, no sé si viste que el presidente electo dio la declaración de que siempre aquellas casi 20 millones de vacunas que se habían comprado, pues no hay tal. Es preocupante, no sabemos con qué nos vamos a encontrar en mayo con el nuevo gobierno. Bueno, ahora, por un lado, sí, el tema político y las decisiones gubernamentales. ¿Qué pasó con la implementación de de este trabajo conjunto que iban a hacer las municipalidades de varias partes del país con el gobierno central en favor de la compra de vacunas? Entiendo que la compra de vacunas aún no se puede hacer de manera directa, ni de la empresa privada, ni de manera seccional, hablando de gobiernos, hacia las farmacéuticas, sino que tiene que ser como gobierno central. ¿Cómo funcionó o dejó de funcionar este intento de acuerdo? No funcionó para la compra como tal. El municipio de Quito y de Guayaquil hicieron peticiones formales al Ministerio de Salud Pública para la compra. Esto no progresó toda vez que el gobierno central ha firmado acuerdos de exclusividad de compra con las farmacéuticas, y esto es a raíz de que la Organización Mundial de la Salud así lo dispuso para precautelar que organizaciones privadas se hagan de las primeras dosis. Pero ya estamos en un momento en el que hubiera sido necesario poder tener también actores privados comprando vacunas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tanto el municipio de Guayaquil como el de Quito han firmado convenios de colaboración en los que, para que tengas una idea, por ejemplo, ahora mismo, aquí en el antiguo aeropuerto de Quito, que ahora es el Centro de Atención Temporal Bicentenario, en el Colegio Benalcázar, en el Centro de Exposiciones Quito, el municipio ha desplegado toda la infraestructura, enfermeras, toda la disposición y manejo de desechos, seguimiento, internet, para que el Ministerio de Salud Pública dote de las vacunas y en esa colaboración se pueda hacer una inmunización mucho más rápida. Actualmente en uno solo de los puntos de vacunación que tiene el municipio de Quito, en colaboración con el Ministerio de Salud, podemos vacunar a 30,000 personas por día. Eso ha significado también un desembolso importante de dinero. Al municipio de Quito es más o menos 11 millones de dólares, porque ha habido que contratar como 800 médicos y enfermeras, manejo de desechos, la infraestructura, etcétera. Esa es la colaboración que estamos haciendo con el ministerio. No hemos comprado vacunas, estamos ayudando en la parte logística. Ahora, en tu experticia, en tu campo técnico, es decir, ¿qué es lo recomendable hacer? Y digo esto para tener tu criterio, y yo sé que va a ser un poco difícil desdoblarte de la posición que hoy ejerces dentro de la dependencia municipal, pero sí quiero tener un criterio técnico tuyo de qué hacer, porque mucho se habla de el COE nacional da una disposición, los seccionales hacen otra, los municipios tratan de hacer otra, y entiendo yo y rescato en buena fe y con la voluntad de tratar de contener la expansión del COVID y de la saturación de las UCIs en las clínicas y de la saturación en general del sistema de salud. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo recomendable hacer? ¿A qué nos debemos abocar hoy? ¿Cuál es la recomendación a la ciudadanía? Mira, si es que solo dependiera de mi criterio técnico, yo comprara muchísimas pruebas de antígeno. Okay. Estas pruebas dan resultados con una sensibilidad tan alta como una PCR, pero cuestan $5, $3. Aquí en Ecuador dan resultado en 15 minutos y permiten que ante la falta de vacunación masiva, por lo menos podamos adicionalmente controlar la pandemia identificando los casos y aislándolos. Porque la vacunación por sí sola no resuelve todo, ¿no? Porque hay grupos como las embarazadas, menores de edad, que no podemos vacunar. Pero sí la combinamos con las otras estrategias que durante este año hemos perfeccionado, que ya no es el uso de PCR, por cierto, no es muy cara, demora 2 días en darte resultados, requiere infraestructura. Utilicemos pruebas que a lo largo de este año se han desarrollado, como las pruebas de antígeno, que son como una prueba de embarazo, que no son pruebas rápidas en el sentido de que estas sí diagnostican, que también te hacen hisopado, pero que te dan resultado en 15 minutos. Entonces, por ejemplo, en otros países en donde se ha dado apertura más grande a la parte económica o de escuelas, lo que se hace es que los niños una vez por semana se hacen un hisopado entrando a la escuela por un costo de $3, $5, y así identificas en 15, 30 minutos si puede o no ingresar. Esa es una manera de combinar algunas estrategias importantes, porque no nos podemos ir todos a confinamiento luego de un año. Económicamente no es posible. Y tampoco podemos esperar que la vacuna resuelva una pandemia, porque no lo va a hacer, porque siempre van a existir grupos que no se pueden vacunar.
Entonces, yo creo que hay que combinar las estrategias, pero el país no lo está haciendo. Chile fue un ejemplo, tú habrás visto los números de Chile súper buenos en tasa de vacunación, pero descuidó el tema de el rastreamiento de contactos, de las otras medidas, la gente se relajó. Eso a mí me gustaría ver, pero no veo un Ministerio de Salud Pública apostándole al diagnóstico, lo ha dejado prácticamente de lado, y muy pocos municipios están haciendo eso que el ministerio debería hacer. Entonces, la recomendación va un poco más hacia las entidades de gobierno y a la ciudadanía a pedirle que no baje la guardia. Es decir, porque lo que pasa es que también tienes, y tú lo decías al comienzo, Linda, un tema de cansancio. La gente está ya tratando de encontrar cómo convivir en armonía la salud física, la integridad física de la persona y la salud económica del entorno familiar. Entonces, esto sumado al estrés, a la depresión, al encierro, al cansancio, la gente un poco está tratando de buscar oxígeno de alguna manera y de bajarse la máscara y salir corriendo. Así es. Y yo creo que también viene dado un poco también esta infodemia que tenemos respecto a personas que no quieren vacunarse. Por un lado tenemos cansancio, pero por otro lado algunos han desarrollado más bien miedo de no me voy a vacunar. Y te cuento esto como experiencia de la Secretaría de Salud. Nosotros en el Colegio Benalcázar, por ejemplo, la semana pasada estábamos aplicando la vacuna Sinovac o Coronavac, que es una vacuna de procedencia china. La China, sí, sí. ¿No? Y claro, llegaba la gente agendada, que le costó muchísimo trabajo agendar su cita y preguntaba en la puerta, ¿con qué vacuna me van a poner? Coronavac, y se iba. Y claro, nosotros dejamos de vacunar a alguien para poderle dar cita a esa persona. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de la vacunación VIP, que ha sido una noticia bastante grande de poner gente en la lista? Si ese día sobran 100 vacunas, porque 100 personas no se quisieran vacunar, y hay 100 afuera que sí quieren vacunarse, no los podemos vacunar, aunque sean de enfermos, ancianos, etcétera, porque no están en la lista y nos da miedo como funcionarios públicos, aunque la lógica diría, tengo 100 vacunas de sobra, tengo 100 personas en la fila, son ancianos, pues los voy a vacunar. No podemos, porque nos da temor, porque no están en la lista. Es un tema muy, muy complicado. La gente solo busca la vacuna Pfizer, por ejemplo, y todo esto es difícil de explicar para la ciudadanía en términos sencillos de por qué sí o por qué no vacunarse. Tengo que ir a una pausa en Fila 9 y te quiero preguntar a ti que conversamos antes de tu participación en la función pública y ahora que estás dentro de la función pública, quiero conversar de un par de temas, de tu situación legal y quiero conversar también de tu percepción, la pregunta de si valió la pena o no el viaje del un lado al otro del mostrador. Regresamos con la doctora Linda Guamán, ella es PhD en microbiología, con quien estamos hoy hablando aquí en Fila 9 Live. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos conversando en este encuentro de Fila 9 Live con la doctora Linda Guamán, PhD en microbiología y con quien habíamos conversado al empezar la pandemia la primera vez en este programa y lo hacemos ahora. Y tengo estas dos asignaturas pendientes que preguntarte. La una, tu situación legal al momento. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu estatus legal al momento?
He sido llamada a juicio por un presunto delito de peculado en la Secretaría de Salud por la compra de pruebas de diagnóstico de COVID que aconteció el año pasado, más o menos en el mes de abril. No tenemos todavía la fecha del juicio. La semana pasada fue la audiencia preparatoria de juicio en la que el juez decidió que todos los 14 procesados, independientemente de cuándo entramos a la Secretaría o el grado de participación, vayamos a juicio. En las palabras del juez fue que tanto los argumentos de la Fiscalía como los nuestros eran válidos y contradictorios, por lo tanto, es mejor que se diluciden en juicio. De esa forma, tanto la Secretaria de Salud como yo vamos a juicio, un juicio bastante complejo y que corresponde también a, entre otras partes, la participación del alcalde a un componente político importante, ¿no? Porque el alcalde también ha sido vinculado en este proceso penal, entonces no sé qué va a pasar, solo sé que por lo menos ya en juicio nos van a escuchar, porque hasta este momento ha sido nada más ser acusados de varias cosas y no poder decir nada. Ahora, en favor de conocer de manera rápida, y perdón por la simpleza del comentario, pero yo tengo entendido que fue por la compra de las pruebas que en teoría eran PCR y terminaron no siendo PCR, y un poco de ahí viene, y corrígeme si estoy mal, la argumentación del juicio. Así es. Inicialmente la Fiscalía abrió el caso por un presunto sobreprecio. Ya ha quedado descartada esa teoría, toda vez que los peritajes y demás documentos que reposan en el expediente han demostrado que eso no existe. La siguiente teoría de la Fiscalía del peculado es porque las pruebas que se compraron no eran lo que debían ser entregadas. Y ahí intervengo yo. Las pruebas, sí, el objeto del contrato dice pruebas tipo PCR. Lo que se entregó es un tipo de PCR porque la PCR es una tecnología grande que corresponde en las siglas en inglés a reacción en cadena de la polimerasa, por eso es PCR. Es un paraguas de pruebas dentro de las cuales están varios tipos, entre ellos la LAMP. Esta prueba LAMP ha sido incluida por nuestra autoridad competente, que es el ARCSA, dentro de las pruebas PCR. Si tú entras ahora mismo, googleas pruebas diagnóstico de COVID Ecuador ARCSA, te aparece un listado y el ARCSA pone estas pruebas que compró el municipio, Isopolo, como prueba PCR. Eso permitió que los funcionarios de la época reciban la prueba, ¿no? Porque la autoridad competente las cataloga como PCR. Cuando yo entré en junio, 2 meses después de que se había hecho el contrato, dado que esto es a lo que me dedico, le sugerí al alcalde que las llamemos como se llaman, que son pruebas LAMP, a sabiendas de que esto podía generar cierta desconfianza, pero yo le dije al alcalde que deberíamos explicar en Consejo Metropolitano a la gente cuál es la diferencia y que finalmente la diferencia es casi nada. La PCR utiliza una enzima, sube y baja temperatura, identifica el virus. La LAMP, y perdón, solamente no te quiero interrumpir la explicación, pero ahí lo que se decía en esa parte del proceso es que la una tiene un rango de efectividad mucho menor a la otra, que la PCR Exacto. Es la efectiva y esta otra, no recuerdo la base técnica, pero poco más, la sensibilidad. 2 de cada 10 eran los que se podían detectar y los otros 8 se podían ir como ocultos, digamos. Como falsos negativos. Exactamente. Voy a llegar ahí. Okay. Nada más para cerrar la idea, la LAMP es un tipo de PCR mucho más nueva, es una PCR 2.0, digamos, okay. que supera las desventajas de la antigua PCR, que demora como 4 horas, esta demora 1 hora. La PCR necesita infraestructura compleja, la LAMP necesita nada más un equipo que se llama PCR. Entonces es una versión mejorada de la PCR con estas bondades, ¿no? Pero es una PCR en el sentido estricto de la palabra y por eso incluso la Unión Europea la considera PCR. Pero bueno, yo expliqué lo que era LAMP y pedí que se llamen así. Ahora, el tema de sensibilidad y especificidad. Y aquí es importante hacernos la pregunta. En el país, en Ecuador, ¿quién establece cuán sensible y cuán específica es una prueba? ¿De quién es la competencia? ¿No? Porque finalmente, como funcionarios públicos, tenemos que regirnos a los órganos de control. Entonces, ahí la respuesta es otra vez el ARCSA. El ARCSA es el ente de control regulador. A la Agencia Regulatoria de Vigilancia Sanitaria. Ellos, para entregarle a una prueba, a un dispositivo médico, el registro sanitario, lo que hacen es le piden documentación
al fabricante, documentación bastante rigurosa, hacen la revisión y en base a la documentación emiten o no el registro sanitario. Nosotros, lo que sucedió al inicio es que cuando yo llegué, que tú bien relatas, yo te había comentado, ingresé y me encontré con una secretaria que ya estaba siendo acusada de peculado, ¿no? A pesar de eso, yo decidí entrar porque lo que primero pensé es, bueno, yo no participé en la compra, como por qué me involucrarían en peculado si estoy llegando 2 meses después de que se compró. Pero cuando llego, ya que la secretaria había sido allanada, por la fiscalía no había nada de información, nada de información. Y entonces, junto a Jimena Barca, como investigadoras, las dos dijimos, ok, si no hay información, como investigadoras vamos a generar información. Y ahí es cuando le pedimos una validación a la Universidad de las Américas, a sabiendas que no es el órgano rector, pero es que no queríamos esa información para terminar el contrato o etcétera, porque eso ya había sucedido antes. Solo queríamos con fines referenciales, académicos, para saber cómo hacer uso. Y todo este rollo se desprende de que ese informe se filtre en los medios de comunicación, con el titular de que las pruebas son chimbas, y desde ahí en adelante, a pesar de que ya en el expediente en fiscalía, con un peritaje, se demostró que el informe de la UDLA es lo más mal hecho. El peritaje acaba con el informe de la UDLA. Dice que metodológicamente, jurídicamente, no usaron controles, no tienen material de referencia, no siguieron la metodología, que no tiene validez. Eso es lo que concluye el peritaje. A pesar de eso, pues estamos en esta situación. Cuando inicialmente yo recibí el informe de la UDLA, la verdad es que lo primero que pensé es, ok, la sensibilidad está en el 94%, debería estar en el 99%. Pero claro, lo siguiente que pasó y la teoría de la fiscalía es que yo, a sabiendas de que no era el porcentaje adecuado, les di uso a las pruebas y no dije nada. Cuando en realidad yo me constan mis participaciones en sesiones de consejo que son en vivo, explicando a los concejales estos resultados. Entonces, es un profundo desconocimiento de fiscalía señalar esto. Ya el peritaje destrozó el informe de la UDLA y el ARSA reconoce las pruebas como PCR. Eso debería ser suficiente para acabar con esta teoría, pero aquí estamos, vamos a juicio. Esperemos que la autoridad pertinente logre esclarecer este proceso en beneficio de la ciudadanía, que es el destinatario final del trabajo que ustedes como funcionarios públicos hoy realizan, y de la tranquilidad también para quienes obraron bien de salir de una manera correcta del proceso, y de quienes obraron mal, pues la justicia lo determinará. No soy yo quien para ponerme en ello. Pero sí, antes de concluir, quiero preguntarte, una vez que te he escuchado, Linda, te conocí antes de la función pública y ahora en mitad de la función pública y en mitad de este tema legal. La pregunta que cae por su peso es, ¿ha valido la pena el cambiar el puesto del mostrador, el ponerte atrás del mostrador donde las papas queman ahora, de otra forma? Creo que depende desde dónde lo mires, y lo veo obviamente desde la parte judicial, no ha valido la pena en lo absoluto. Yo ni siquiera había tenido una multa de tránsito antes de entrar a la Secretaría de Salud, y ahora porto un grillete electrónico, no puedo salir del país y voy a enfrentar juicio en unos meses, lo cual es tremendamente duro, especialmente para mi familia. En que sí ha valido la pena es que cuando eres investigador, como científico, difícilmente ves trasladado tu trabajo en beneficio de la gente, no de manera inmediata, ¿no? Yo trabajo con microorganismos y llevo 10 años y hasta el día de hoy no había visto que uno de mis descubrimientos o investigaciones tenga un efecto en la gente, no lo había visto. Pero cuando entré a esta secretaría, en pocos meses pude ver cómo el trabajo en la función pública, más en una pandemia, de hecho, sí tiene impacto directo en la gente. Eso sí lo pudimos ver. Si tú ves la curva epidemiológica de Quito, en los meses que se usaron las pruebas, estas que están siendo tan cuestionadas, nosotros tenemos disminución de todos los indicadores, de todos, con testeo masivo con estas pruebas. Ahí sí valió la pena, Roberto, este trabajo. El exceso de mortalidad de Quito y Guayaquil para nada es comparable. En julio del año pasado, tuviste lo que pasó en Guayaquil mientras aquí estábamos haciendo testeo. Ahí sí valió la pena, ahí no me arrepiento. Y espero que cuando este juicio pase, y actuando justamente como tú decías, que las autoridades hagan su trabajo y se evidencie mi inocencia, yo pueda
utilizar esto más bien como una catapulta para recuperar, porque finalmente mi honor está siendo atacado, ¿no? Como investigadora. Entonces, yo creo que el dictamen es mixto. Ha valido la pena, sí, y por otros lados también me he sentido perjudicada, especialmente porque la Fiscalía ha hecho de manera pública, ¿no? Apreciaciones acerca mía, acerca de Jimena, y finalmente es un actor en este punto político, una Fiscalía atacándote. Es complejo cuando la política está alrededor de la justicia porque se hacen juicios de valor y se sentencia antes de los debidos procesos de los cuales tanto hablamos. Yo espero que el debido proceso se cumpla y que se establezcan las responsabilidades pertinentes. Y una vez concluido el proceso, poder volver a conversar contigo, mi querida Linda. Mis mejores deseos y como siempre, me gusta verte y me gusta verte trabajando. Gracias, Roberto. Ojalá que sí. A ti también, cuídate mucho. Adiós. Chao. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Muchísimas gracias a la doctora Linda Guamán por haber estado con nosotros hoy. Hemos conversado de todo un poco, de la parte referente a COVID-19, lo que está ocurriendo concretamente en la ciudad de Quito y lo que a criterio técnico de ella considera deberían ser las acciones a seguir en los próximos días, semanas, las acciones que hay que tomar, donde mucho influye, por supuesto, lo que se hace a través del gobierno central y de ahí hacia los gobiernos seccionales. Por supuesto, también tocamos la situación judicial que atraviesa en estos momentos en la ciudad de Quito en torno a este juicio sobre el cual ella deberá responder en el debido proceso. Vamos a agradecer como siempre a Extrema FM, a Panchito Carreón, le mandamos nuestro abrazo grande que retransmite y amplifica la señal de Fila 9 en el centro del país. Soy Roberto Rodríguez, que tengan una excelente jornada, nos reencontramos, recuerden tenemos Catadistas, ese encuentro maravilloso este día jueves también a partir de las 8 de la noche y con Fila 9 a través del 9 Channel, próxima semana con más. Que la pasen muy bien, de mi parte será hasta entonces. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.